Muy buenas tardes, gente de Autodinámico. Yo soy Gabo Salazar en compañía de Alonso Brugada y esto es el podcast de Autodinámico. ¿Cómo te encuentras este día, Alonso Brugada? Hola Gabo, bien, ya pues un poco, no voy a decir harto porque me gusta mucho, pero digamos que satisfecho de tanto pozole, ya estamos en esas fechas, entonces hay que disfrutarlas, ya oficialmente empieza la engordadera de fin de año y pues bien, en general Sí, bien. ya se viene. ¿Tú qué Qué bueno, tal? sí, justamente acaba de pasar las fiestas patrias. También por ahí a los que les guste, yo no, pero a los que les gusta el chile en nogada fue la temporada. Lástima, ahora Ujú. pues la temporada del pan de muerto que empezó desde hace ya también como un mes. Entonces ahí vienen poco a poco los festejos acercándose al fin de año, lo cual yo ya quiero que acabe este año porque ha sido de verdad una cosa muy extraña. Por favor, ya que se acabe. Sí, ya somos dos, pero bueno, afortunadamente faltan 3 meses y se acaba este 2020. No creo que el 1 de enero cambien mucho las cosas, pero será No, la verdad no. un poco de esperanza, da un poco de esperanza. Esperemos que sí. Y justamente hablando de las fiestas patrias que acaba de pasar justo la independencia mexicana, para nuestros amigos que nos escuchen desde otra parte de Latinoamérica, seguro de entrada muchos de ustedes comparten su fecha de aniversario de independencia cercano a estas fechas. Fue un Ujú. movimiento hace 200 y cacho años que pasó similar en toda América Latina, pero en México festejamos esto el 15 de septiembre por la noche y 16 de septiembre. Entonces, el día de hoy justamente preparamos un podcast que nos enfocamos en los autos mexicanos, esos autos que son fabricados en México, que orgullosamente llegan a muchos rincones del planeta, porque al fin y al cabo México es, si no me equivoco, el quinto país exportador de autos en el mundo, lo cual pues es un gran número del cual hablar. Ujú. Sí, exactamente. México es uno de los principales países que fabrican más automóviles a nivel global. Únicamente estamos detrás de Estados Unidos, China, obviamente. China Y Alemania. vende todos los coches del mundo casi casi. Y Alemania, pero sí, México es un gran fabricante de automóviles. Por un momento pensé que ibas a decir que íbamos a hablar de los carruajes que usaron en la independencia o algo así. Fue como, no, no, no. Estaría bien así como conocer exactamente en qué se transportaba el padre Hidalgo y Benito Juárez, que no es de la independencia, pero igual de los personajes históricos mexicanos y cómo era el tren en el que viajaba Porfirio Díaz. Estaría bien, a lo mejor lo dejaremos para el siguiente año, a lo mejor por estas fechas. Por ahora, Ujú. hablemos de coches modernos que salen de México, ¿de acuerdo? Así es, y justo tocas un buen punto. Vamos a hablar únicamente de los vehículos que actualmente se ensamblan en nuestro país, no de los que alguna vez se llegaron a fabricar. Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos empezando, Gabo? Me parece perfecto y vamos a empezar justo por orden alfabético. Entonces, el primero que tenemos es Audi, curiosamente, y Ujú. el vehículo que fabrica Audi en México es Q5, que curiosamente es uno de los autos de mayor venta de la marca alemana en el mundo. Este auto en particular viene del poblado siempre me confundo con otro poblado en Chiapas, así que esto es San José Chapa en Puebla, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí, exactamente. Allí se Siempre lo confundo ensambla. con Chapa de Corzo en Chiapas, que también me gusta mucho, pero no, San José Chapa en Puebla, ahí se fabrica Audi Q5. ¿Qué nos puedes decir de este auto? ¿Qué versiones se fabrican? ¿Y qué tan importante es esto para la marca alemana? Pues como estabas diciendo, Q5 es uno de los vehículos más vendidos de Audi a nivel global. Entonces es muy importante que su ensamble se realice en México porque pues prácticamente todas las versiones se fabrican aquí en el estado de Puebla y pues ahora sí que es casi casi un vehículo de México para el mundo. Sí, porque de hecho, a ver, siempre va a haber una versión china que se haga porque China fabrica también todos. Entonces, casi para todo el mundo se fabrica este vehículo en la planta de Puebla, que es de hecho relativamente nueva, tiene apenas unos 4 años, es una planta Ujú. muy nueva, muy moderna. No hemos tenido el gusto de conocerla, pero sabemos que ha sido también una de las que se ha colocado como de las mejores en nuestro país. Entonces, siguiendo con la tendencia de plantas nuevas, en la segunda marca en esta línea también, en esta línea de ensamblaje, en esta lista también es una fábrica muy reciente que recién se Ujú. inauguró en el año 2017, si no me falla la memoria, o 18. 18. Ujú. Sí, así me tocó 18. ir, de hecho. Tienes toda la razón, pero no E me acuerdo si era incluso 17 o 18. sí, fue 18. Incluso creo que es la planta automotriz más reciente en nuestro país, si la memoria no me falla. Ha Sí, sido la creo que última que tienes toda se la ha razón. inaugurado. Pero bueno, estamos hablando de la planta de BMW en el estado de San Luis Potosí, donde se fabrica por ahora únicamente el Serie 3, esta nueva generación que se presentó, esa si no mal recuerdo si fue en 2017. Entonces sí, aquí se fabrica el popular sedán y también se fabrica casi, bueno, casi todas las unidades que se venden en el mundo se fabrican en nuestro país.
Correcto, algunas unidades todavía vienen de Alemania, sobre todo las versiones más potentes, por ejemplo, lo que va a ser el M3, M4, todos esos vienen de Alemania, mientras que casi todas las demás unidades vienen de México. Por otra parte, se rumora que va a estar también en ese lugar la fábrica de el Serie 2 Coupé, y también nos explicaba la gente de BMW que esta es una fábrica muy modular, que van a poder fabricar autos tracción trasera, delantera, integral. Entonces, quién sabe, yo digo que por la tendencia como vamos, muy próximamente estaremos viendo también la fabricación de algún SUV compacto de la marca alemana en esa fábrica, pero sí, al fin y al cabo, esos son los rumores. Sí, y además, esta fábrica ha crecido muy rápido porque hace unos cuantos meses, en julio, si no mal recuerdo, celebraron el hito de las 50,000 unidades producidas. Entonces, apenas en 2 años llevan 50,000 Serie 3 fabricados en México. Y curiosamente, el Serie 3 número 50,000 fue un vehículo, bueno, una unidad destinada al mercado australiano. Entonces, es con el volante derecho, para que vean lo importante que es esta planta para BMW y sobre todo para el Serie 3. Y también una de las plantas que ya ofrecen mucha electrificación, porque recordemos que también las unidades plug-in hybrid de Serie 3, que es también una de las tecnologías en las cuales BMW es líder, pues justamente salen también de esta fábrica en el estado de San Luis Potosí. Entonces, después, el siguiente en la lista, por orden alfabético una vez más, es FCA. Fiat Chrysler Automotive tiene una historia gigante aquí en México, ¿no? Sí, desde hace no sé cuántos años tienen la como planta. 70 años tienen plantas en nuestro país, pero actualmente únicamente cuentan con 2 instalaciones. La primera se encuentra en Saltillo, Coahuila, y ahí se encargan de fabricar RAM 1500 de cuarta generación, además de la RAM 2500, 3500, 4500 y 5500, al igual que RAM ProMaster y Fiat Ducato. Y bueno, es importante decir que varias de estas camionetas sí se venden en nuestro país, pero otras no tantas. Por ejemplo, otras no tanto, más bien. Por ejemplo, RAM 2500 Heavy Duty no se vende en nuestro país, pero sí llega directamente al mercado estadounidense. Entonces son cosas extrañas. Sí, curiosamente, y pasa lo mismo con vehículos también de pasajeros. Por ejemplo, la famosa Mercedes-Benz Sprinter, también hay unas versiones que se fabrican aquí bajo el nombre de Freightliner, que se venden así en los Estados Unidos. Entonces, es curioso, pero sí hay varios autos que se fabrican en México y no se venden acá. Siguiendo con FCA, uno de los complejos también más longevos que tiene esta marca, de sus épocas, cuando era solamente Chrysler, tiene el complejo de Toluca, en el cual se fabrican varios autos, y de hecho este es uno de los complejos que está sufriendo por más cambios actualmente, porque ahí se fabricaba, por ejemplo, Fiat 500 hasta que se dejó de fabricar. La Dodge Journey, por ejemplo, lleva casi 10 años fabricándose en esa planta. Ya se anunció que no va a seguir, que ya el 2021, si no me equivoco, 2020 fue el último año, entonces también va a quedar vacía esa línea de producción, y por el momento tenemos la fabricación de la Jeep Compass desde la planta de Toluca. Sí, realmente no sabemos qué va o cómo van a llenar los huecos que están quedando, que quedaron con el Fiat 500 y con, bueno, que quedará con Dodge Journey y también su contraparte europea Fiat Fremont. Pero pues algún producto deben traer, ¿no? No creo que, bueno, esta planta es tan importante que no creo que decidan cerrarla o que se mantenga únicamente con Compass. Correcto, y de hecho, una de las plantas que está también recibiendo muchos cambios es la planta de Ford en Hermosillo, Sonora. La tierra de la carne asada, de los burros percherones y muchísimo calor da vida a unos vehículos que ya acaban de terminar su ciclo de producción, si no me equivoco. Creo que ya justamente en los pasados meses salió el último Ford Fusion de esa planta, así como también el último Lincoln MKZ, que eran los sedanes que se fabricaban ahí. Pero no se preocupen, aquí sí sabemos qué es lo que va a pasar con esa planta, porque de ahí va a salir justamente la nueva Bronco Sport. Este vehículo que se acaba de presentar también hace un par de meses, Ford Bronco Sport, se fabricará en Hermosillo, Sonora, o ya se está fabricando de hecho ahí, y también se rumora que viene el nuevo pick-up compacto de la marca, que tiene por denominación el Ford Maverick. Sí, que aunque todavía es rumor, a mi parecer tiene mucha lógica porque los informes dicen que Maverick va a compartir demasiado con Bronco Sport. Entonces, pues tendría toda la lógica del mundo tener a los dos vehículos fabricándose en las mismas instalaciones. Entonces, yo creo que sí, en 1 o 2 años tal vez ya vamos a tener noticias sobre Maverick. Bronco Sport seguramente ya se está fabricando y a finales de año empezaremos a ver las primeras unidades circulando en los alrededores de aquella planta.
Y bueno, Ford también es una de las marcas que han tenido mayor presencia en nuestro país desde hace muchos años. De hecho, curiosamente, Ford fue la primera automotriz que puso una planta de ensamblaje en México. Fue hace 95 años y si la memoria no me falla, entonces ya es un ratote y justamente se fabricaba el modelo T, este Ford tan icónico, pero bueno, de eso no estamos hablando hoy, sino de las plantas actuales. Y bueno, otra de las fábricas que tiene Ford en nuestro país es la localizada en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, donde actualmente solo se fabrica un solo modelo, que se trata del Ford Mach-E, su primer eléctrico de escala global. Entonces sí, el eléctrico se fabrica aquí. Ya algunas personas han llegado a ver algunos en los alrededores, a nosotros no nos ha tocado, pero pues sí, de aquí va a salir este importante vehículo. Sí, curiosamente, esta es la única planta dentro del área metropolitana de la Ciudad de México. Es una de las que sorprendentemente sigue ahí y por muchos años fue donde salía el Fiesta y actualmente viene uno de los vehículos más importantes. De hecho, creo que es el primer vehículo 100% eléctrico que se fabrica en México. Entonces también es un hito muy importante para la marca estadounidense y pronto esperamos probar a este auto que sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar, el nuevo Ford Mach-E, que se fabricará orgullosamente en México, en el Estado de México para ser exactos. Siguiendo obviamente con las tres estadounidenses grandes, la otra marca que lleva también ya muchas décadas en nuestro país es General Motors. Y General Motors como tal, pues México aquí sí es una piedra angular dentro de su operación de ventas en toda América, me atrevo a decir, porque muchos de los productos fabricados en México se exportan, obviamente, a Estados Unidos y Canadá, muchos se consumen aquí y muchos otros se exportan también a Sudamérica. Entonces, tenemos la primer planta de General Motors en el estado de Coahuila, específicamente en Ramos Arizpe. ¿Qué se fabrica ahí, Alonso? En esta planta se fabrican únicamente dos modelos. El primero es Chevrolet Blazer y el segundo es Chevrolet Equinox, pero en el caso de Equinox únicamente se fabrican unidades o versiones que se van a exportar a otros mercados de Norteamérica, porque la Equinox que se vende en México sí se fabrica aquí, pero en otras instalaciones. Y esas otras instalaciones justamente es la planta de San Luis Potosí de General Motors también, la cual también ya tiene varios años y aquí se fabrican varios modelos. Por ejemplo, la Chevrolet Trax, que ahorita justo está la transición de Trax a Tracker. La Tracker, si bien proviene de Brasil, la Trax se fabricó en México por muchos años. También tenemos la Equinox, que justamente es la que se comercializa en México. El Onix, que se acaba de presentar justo este año, también es fabricado en México. Y GMC Terrain, este vehículo de la familia GMC también proviene de la planta de San Luis Potosí. Y en tercer lugar, o más bien la tercera planta de General Motors en México, se localiza en la ciudad de Silao, en el estado de Guanajuato, donde se fabrican Chevrolet Silverado, o bueno, también la versión Cheyenne, como la conocemos aquí en México, y su prima un poquito más lujosa, la GMC Sierra, además de transmisiones automáticas, porque, bueno, es importante mencionar esto, únicamente estamos hablando sobre los automóviles, pero muchas marcas también fabrican motores, transmisiones, componentes, etcétera. Pero bueno, de eso no estamos hablando. Sí, es otra historia, pero si quieren, antes de terminar el podcast, les explicamos acerca de ese tema de las fábricas de transmisiones, motores y todo eso. Pero sí, como menciona Alonso, Silao, Guanajuato es hogar de uno de los vehículos más importantes para General Motors en los Estados Unidos, que son esas pickups que tanto les encanta a los estadounidenses comprar como si fueran refrescos, básicamente. Pero bueno. Sí. Yo creo que este podcast no le está haciendo nada de gracia a Donald Trump. No creo que nos esté escuchando, pero pues en caso de que se lo traduzcan, no va a ser muy feliz. No, y que vea todo lo que llega a Estados Unidos fabricado en México, pero sí, orgullosamente mexicano, gran parte de los autos que se venden en los Estados Unidos. Pero bueno, quedándonos en el estado de Guanajuato, tenemos otra fábrica que también está en proceso de cambio. Se trata de la planta de Honda que se ubica en la ciudad de Celaya, Guanajuato, de la cual salen HR-V, que es esta pequeña SUV de Honda, y Honda Fit. Estamos diciendo justamente que va a tener cambios próximamente porque se confirmó que el Fit ya no va a continuar para el mercado norteamericano y considerando que el Fit que se fabrica en México es el que se vende en México claramente, pero también en Estados Unidos, Canadá y gran parte de América Latina, pues sí nos preguntamos qué va a pasar con ese hueco que va a dejar el Honda Fit ahora que se deje de fabricar. Sí, exactamente, porque Honda tiene una segunda planta en nuestro país, localizada en El Salto, Jalisco, donde también se fabrica HR-V, entonces no es como que puedas incrementar la producción de HR-V en Celaya, porque también tienes la de Jalisco. Entonces son cosas extrañas o casos extraños que afortunadamente nosotros no tenemos que resolver, pero solo se los comunicamos.
Correcto. Y de hecho también otra vez en Guanajuato, en la zona Bajío, en el estado de al lado, que estamos hablando de Aguascalientes, tenemos a Infinity, que solo fabrica un modelo y es una planta relativamente nueva que comparte con Mercedes-Benz, y en un punto llegaremos a eso. Y en esta planta se fabrica Infinity QX50, la SUV mediana de la marca de lujo japonesa. Es fabricada en México, recordemos que es parte del conglomerado Nissan, entonces, pues si bien Aguascalientes es un lugar donde salen muchos Nissanes, y en un punto cuando lleguemos a Nissan van a decir, claro, Aguascalientes es casi igual a Nissan. Obviamente, si fabricaban un SUV de lujo, tenía que salir de Aguascalientes a Aguascalientes. Así es. Y bueno, ahora tenemos que viajar un poco más lejos al estado de Nuevo León, específicamente a la zona de Pesquería, muy cerca de Monterrey. Y ahí en esta ubicación, Kia hace unos 5 años estableció su primera planta en nuestro país. Fue un caso muy curioso porque la marca casi acababa de arribar a nuestro mercado y a los cuantos meses dijeron que iban a abrir una planta en nuestro país. Y bueno, en la actualidad en esas instalaciones se fabrica el Kia Rio, tanto sedán como hatchback, además de su primo hermano, el Hyundai Accent, que básicamente son el mismo coche, y también se me fue el nombre, el Forte sedán. Sí, Forte sedán. Correcto, sí, esta planta, que también es de las más recientes en nuestro país, fabrica 3 de los modelos más populares de Kia en México, bueno, considerando los hatchbacks y sedán, y esto es importante porque además también son de los autos más vendidos en nuestro país. El tema de Hyundai Accent, por ejemplo, es curioso, pero pues seguramente ya lo han escuchado en nuestros podcasts de Autodinámico. Les hemos explicado que Hyundai y Kia son de básicamente la misma empresa, nada más con diferentes nombres, entonces obviamente aprovechan la línea de producción para fabricar el Accent, que básicamente es algo muy similar al Rio, entonces pues ayuda a que compartan componentes y todo eso. Pero bueno, vamos a regresar otra vez a la región Bajío, otra vez a Aguascalientes, y recordaban ustedes que íbamos a hablar acerca de Nissan, que Nissan era Aguascalientes porque Nissan tiene una presencia en Aguascalientes ya bastante longeva, donde se fabrican vehículos no solo importantes para la marca japonesa, sino para el mercado mexicano. ¿Qué tan importante es? Bueno, ¿qué dicen, por ejemplo, del Nissan March, que se fabrica en Aguascalientes, del Nissan Kicks, del Nissan Versa también, Nissan Sentra? Entonces, y bueno, obviamente la nueva generación de Sentra. Entonces, básicamente, yo creo que como 3 de los vehículos más vendidos en México vienen justamente de la fábrica de Nissan en Aguascalientes. Pero esa no es la única fábrica de Nissan en nuestro país, claro que no. Cabe mencionar que aquí son 2 fábricas distintas en Aguascalientes, o sea, no es la fábrica de Aguascalientes, sino es el complejo A1, donde se fabrican March, Kicks y Versa, y el A2, donde se fabrica Sentra. Pero después hay que viajar a Cibac, en el estado de Morelos. Sí, al ladito de Cuernavaca, casi a 5 metros de donde yo vivo, porque vivo muy al sur de la Ciudad de México. Ahí tienen una segunda planta y también es bastante longeva, ya tienen muchos años instalados en el estado de Morelos. Y en la actualidad, en esa planta únicamente se fabrica NP300, NP300 Frontier y el famoso V-Drive, que era la generación pasada de Versa. Pero también se fabrican una tripleta de vehículos que no se venden en México. Y se trata de NB200, que es una pequeña van. También NB200 Taxi, que curiosamente son los taxis que se utilizan en la ciudad de Nueva York. Entonces, si ustedes viven al sur de la Ciudad de México, luego por Insurgentes pueden ver a las madrinas transportando taxis de Nueva York. Es algo muy curioso. Sí. Pero también el tercer vehículo es Renault Alaskan, que es una pick-up que se vende principalmente en Latinoamérica. Y pues básicamente es una Nissan NP300, pero con los emblemas de la marca francesa. Y muy curiosa que justamente este vehículo no se vende México, y es un vehículo que a lo mejor muchos mexicanos se han preguntado de, oigan, ¿cuándo Renault va a vender Alaskan en México? Bueno, curiosamente se fabrica en México, pero aquí no se vende. Luego vamos con otra marca japonesa, una de las que también ya tiene creo que 10 años su planta, si no me equivoco, que también escogieron la región Bajío para fabricar sus vehículos, y se trata de Mazda, que en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, tenemos la producción del Mazda 2, tanto hatchback como sedán, el Mazda 3 y CX-30. También se fabricaba el Toyota Yaris R, que básicamente era pues un Mazda 2, pero con los logos de Toyota, pero desde luego, ya que el Toyota Yaris R se acaba de descontinuar, pues ya no hay Toyota Yaris R, ya no se fabrica, ahora solamente salen Mazda 2, Mazda 3 y CX-30. Sí, y bueno, luego también quedándonos en esta misma región del Bajío, tenemos que ir al estado de Aguascalientes, que justamente hace rato ya lo estabas mencionando con el tema de Infinity. Y se trata de Mercedes-Benz, que desde hace un par de años fabrica aquí a la nueva generación de clase A, que, bueno, voy a dejar el paréntesis abierto,
se fabrica clase A, y también la nueva GLB, que es su SUV compacta. Pero bueno, regresando a clase A, ¿qué noticias nos tienes que dar, Gabo? Pues desgraciadamente clase A, porque hay que especificar, clase A sedán y CLA se fabrican en Hungría, que es de donde originalmente pues, salían estos vehículos, y es apenas hace un año que el clase A sedán, que es diferente del CLA, se empezó a fabricar en México. Pero pues como la gente a lo mejor no lo compró mucho por diferentes decisiones, pues ya se dejó de fabricar también el clase A sedán. Entonces por el momento la fábrica de Mercedes-Benz en Aguascalientes únicamente está produciendo GLB, y casi es seguro por la popularidad de las SUVs de Mercedes-Benz que estaremos viendo a lo mejor otro vehículo seguramente compacto en esta misma fábrica. Pero bueno, el tiempo dirá qué es lo que veremos. Así es, Gabo. Y bueno, llegamos al siguiente punto que se los platicamos hace un par de semanas cuando hablábamos sobre la historia de Toyota. Entonces, bueno, vamos a hablar de Toyota, que tiene dos plantas de ensamble en nuestro país. La primera se abrió por ahí del año 2004 o 2005, si no mal recuerdo, y está localizada... Un par de años después de la llegada de Toyota a México. Sí, fue una historia muy similar a la de Kia. Pero bueno, esta primera planta se localiza en la lejana ciudad de Tecate, Baja California. Y desde su apertura comenzaron a fabricar y ensamblar todas las generaciones, bueno, la generación en ese momento vigente de Toyota Tacoma. Y apenas este año en febrero, se hizo la apertura oficial de la planta localizada en Apaseo el Grande, Guanajuato, que esta planta hace unos 3 años generó mucha polémica porque originalmente se iba a utilizar para fabricar al Toyota Corolla, pero pues con los anuncios de Trump, que sí, que no, pues decidieron que no iban a fabricar al modelo compacto, pero en su lugar ahora el lugar lo destinaron para fabricar el resto de las unidades de Toyota Tacoma, lo cual pues sí es un poco extraño, pero bueno, toda la producción de Tacoma va a ser 100% mexicana dentro de unos cuantos meses, en cuanto cierren las plantas que se encargan de elaborarla en Estados Unidos. Sí, es bastante curioso, pero estos son de los autos que tienen tanta demanda en los Estados Unidos que necesitas 2 plantas para fabricar el mismo coche. Entonces, como dice Alonso, en un futuro cercano, México, las 2 plantas de Toyota estarán fabricando Toyota Tacoma. La verdad, yo creo que van a meter algún otro modelo en un futuro cercano también, porque al final creo que Tacoma, si bien tiene mucha demanda, creo que también se puede aprovechar muchísimo la logística, la mano de obra, en general, la experiencia que tiene México armando coches, se puede aprovechar en otro modelo de Toyota. Pero ya veremos en el futuro qué es lo que se dice. Y curiosamente, aquí también ya se está ensamblando Tacoma de cabina sencilla, que es otro de los modelos que se fabrican aquí, pero que no se venden en México. Así es. Y bueno, ¿cómo pensar en autos fabricados en México sin remitirnos a una marca, Volkswagen, que por décadas fabricó el famoso bochito, el Volkswagen Sedán, el Volkswagen Beetle, Escarabajo, como le quieran decir? Se estuvo fabricando en México durante casi 60 años, si no me falla la memoria, no, sí. 50 y tantos años creo que estuvo fabricando en México, que obviamente ese modelo se descontinuó por ahí del lejano año 2003, pero eso no quiere decir que Volkswagen bajó la guardia para nada, porque siguen fabricando muchísimos autos. Obviamente en la ciudad de Puebla se fabrica el Jetta GLI, el Golf está por terminar su ciclo de vida también ahí, si no es que ya pararon de fabricarlo, es una buena pregunta. Tiguan All Space, que es la Tiguan grande que llega para el mercado norteamericano, diferente de la alemana, que viene justamente pues, de allá de Alemania. Y que es un poquito más corta. Correcto. Y también viene la Volkswagen el Golf Sportwagen, que es básicamente la versión Guayín del Golf, que insisto, yo creo que ya se dejó de fabricar, no nos han dicho por ahí, pero según yo ya dejó de fabricarse. Y se rumora también que viene la nueva SUV compacta, de hecho, ya más que rumores, ya casi un hecho. La nueva SUV compacta de Volkswagen que se presentará en breve, también sale de la fábrica de Puebla en Puebla. Sí, se llama Puebla la ciudad del estado de Puebla. Sí, exactamente. Pero bueno, este nuevo SUV, podemos adelantar casi que es Tarek es que nunca me acuerdo de su nombre con estas conjugaciones que hacen de los nombres. Seguramente es Tarek y va a ocupar el lugar o la línea de producción que quedó disponible tras la salida del Volkswagen Beetle, que dejó de fabricarse apenas el año pasado. Entonces también estaremos viendo dentro de unos cuantos meses, si no es que también ya por ahí deben haber algunas unidades producidas.
Sí, antes de que termine el año ya estaremos viendo y seguramente probando el nuevo SUV de Volkswagen que se fabricará también en Puebla. Pero bueno, de ahí nos pasamos a Jack, porque sí, las marcas chinas que recién entraron a México también pusieron una planta en la cual hacen ensamble final de los vehículos. Hay que aclarar que no es una fabricación del mismo nivel que de las otras marcas, sino un ensamble final. Y específicamente en el caso de Jack, esto se realiza en la ciudad de Ciudad Sagún, Hidalgo, en donde se ensamblan o se da ese último ensamble a prácticamente todos sus modelos, el 62, 63, 64, 67, J4, T6, T8, X200, S1, S2, S3, S4. O sea, si nos ponemos como nada más viendo superficialmente, sonaría como que esta es la marca que más coches fabrica en nuestro país. Pero una vez más hay que aclarar, lo que sucede es que traen los coches desarmados de China, pero digamos que ya casi casi compras el kit completo de coche y solamente lo acabas de ensamblar acá. No se hace materia prima, los componentes y todo eso no se fabrican en México. Se fabrican todos en China, se traen a México y se arman. Entonces también hay que aclarar ese punto. Sí, y dentro de unas cuantas semanas o meses también se va a ensamblar su nuevo producto, el 67 Pro, que es un SUV compacto, pero bueno, si quieren más noticias sobre eso, pueden visitar nuestra página de internet, autodinámico.mx. ¿Y qué otro, Alonso? Después de Jack, ¿qué otra marca tenemos ahí? Pues después de Jack tenemos a otra de las marcas de origen chino y se trata de nuestra queridísima Bike, que ensambla dos de sus modelos en la planta de Emiliano Zapata, Veracruz, muy cerca del puerto de Veracruz. Y los vehículos que aquí se ensamblan son el D20, este pequeño hatchback, y el SUV X25. Al igual que como ocurre con Jack, pues las piezas o la mayoría de las piezas se traen de China, vienen desarmados los coches y en estas instalaciones casi se terminan de armar y ya salen a la venta. Así es, y bueno, pasándonos del otro espectro de vehículos, por vehículos caros, deportivos y todo, también tenemos una de las marcas mexicanas, que la marca es mexicana y también obviamente el producto es mexicano, se fabrica en México y estamos hablando de Bull, esta compañía de vehículos ultraligeros que hay que aceptarlo, son vehículos básicamente juguetotes para que la gente vaya a sus autódromos, son go-karts gigantes y muy caros, pero tiene sus instalaciones en Querétaro, en donde se fabrican pues básicamente todos sus coches, que se componen del Bull 05, el 05RR y el 05 Race of Champions. Entonces, 3 vehículos deportivos, hay que aclarar que estos también son vehículos muy de nicho, con exportación mundial, son muy populares, por ejemplo, en Reino Unido, les encantan este tipo de vehículos, en varias partes de Europa, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos. Todos los Bull que se fabrican en México son exportados a algunas partes del mundo. Así es, Gabo. Y por último, la última marca de este listado es Sacua, una pues, empresa relativamente reciente, ha de tener unos 3 años, y se encargan únicamente de ensamblar vehículos eléctricos. Digamos que es un caso parecido al de Jack y al de Bike, porque incluso traen las carrocerías pues, desarmadas, pero pues, el diseño no es propio de ellos, sino de una compañía carrocera. Y bueno, en México terminan de armar todo el paquete y aquí, bueno, su planta está localizada en la ciudad de Puebla, también en el estado de Puebla, y ahí ensamblan el Sacua M2 y el Sacua M3, que pues no tenemos mucho que decirles porque no los conocemos. No los conocemos, de hecho creo que nunca lo he visto en persona, pero me llama mucho atención. Ojalá la gente de Sacua luego nos pueda mandar un coche, estaría muy divertido. Pero bueno, señores, básicamente esa es la lista de todos los vehículos que se fabrican en México en septiembre del 2020. Recordemos que conforme pasa el tiempo hay modelos que se descontinúan y modelos que se incorporan a las líneas de producción. Y antes de que nos vayamos, esa aclaración que les habíamos dicho con respecto a las transmisiones, motores y todo. A ver, justo como mencionó Alonso, aquí estamos diciendo todas las plantas que fabrican que ya sale un vehículo funcional de la línea de ensamblaje, porque en México también hay muchísimos proveedores de autos, por ejemplo, aquellos que fabrican las ventanas, que fabrican componentes, tableros, cableados, computadoras, pantallas, por ejemplo, todo eso se llega a fabricar en México, se exporta a otro país en donde se ensambla todo y de ahí es el coche. Similar al caso, por ejemplo, de lo que pasa con China, de que traen los coches desarmados y aquí los ensamblan. México, por ejemplo, fabrica muchas partes de los componentes de Tesla, se los mandan a California y allá ensamblan el coche. Se fabrican motores también, hay plantas de motores específicas. Volkswagen, por ejemplo, tiene una fábrica de motores en el Estado de México que solo salen motores, no salen ahí pues no salen coches, solo eso se van a Puebla y ahí se fabrican. Hay fábrica de motores también de General Motors, si no me equivoco, también en Guanajuato y en Estado de México. Sí, en Toluca, de hecho, hay una de General Motors de motores y transmisiones. Entonces, hay fábricas por todos lados de México que hacen básicamente
Yo creo que si aquí en esta lista dijimos a lo mejor 40 modelos, en el mundo México contribuye a la fabricación tal vez de 200 con todos los componentes que se fabrican. Sí, probablemente. Entonces, pues repetimos, la industria automotriz es muy importante para nuestro país. Genera, no recuerdo el dato, creo que es el 3.5% del PIB anual. Entonces, sí es muy, muy importante para nuestro país y para la economía. Y ojalá y que sigamos viendo el crecimiento de la industria automotriz mexicana. La verdad es que la mano de obra está ya al nivel con muchos fabricantes internacionales, tenemos puertos, tenemos todo. Ya parezco yo el secretario de Economía tratando de decir, vengan, inviertan en México, pero sin lugar a dudas, pues es algo que me da mucho orgullo en mi país, que haya tantos coches que provengan de nuestro país. Pero bueno, señores, espero que hayan pasado un buen 15 de septiembre, 16 de septiembre, hayan festejado, comido pozole, chile en nogada, lo que se les dé la gana, y que la pasen bien. Y pues, Alonso, muchísimas gracias por esta investigación para compartirlo en el podcast. Pues muchas gracias a ti, Gabo, gracias a todos, síganse cuidando, también espero que hayan pasado buenas fiestas patrias y nos vemos la próxima semana. Alonso, recuerda tus redes sociales para los que te quieran seguir preguntando cosas. Estoy en Twitter e Instagram como Brugada Alonso con una sola A y ahí me pueden mandar preguntas, dudas o también sugerencias de temas que quieren que hablemos en este podcast. Y las quejas también, si no les gusta lo que escucharon aquí, quéjense con Alonso directamente en sus redes. Bueno, y a mí me pueden encontrar como Gabo Salazar 21 en Twitter e Instagram, y al equipo de Autodinámico lo van a encontrar en autodinámico.mx en todas las redes sociales y nuestra página web. Ya nos vamos y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego, Alonso. Adiós. Bye.